Comenzamos. Estamos comenzando nuestro tercer episodio en la vida de la mujer pecadora el día de hoy. Estamos comenzando nuestra tercera sesión de este estudio de esta mujer pecadora. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a ver quiénes están conectando y cómo están llegando. A todas y cada una de ustedes, pues bienvenidas a este estudio. Aquí, como cada jueves a las 7, en compañía de mi hermosa hija y conmigo para estudiar la vida de las mujeres de la Biblia. Entonces, conforme vayan llegando, por favor, vayan recibiendo este saludo y también pues vayan preparándose ya para comenzar nuestro estudio el día de hoy, teniendo su Biblia a la mano, algo en que anotar, teniendo un lápiz, teniendo algo que tomar, un refresco, un café, un té o lo que sea que ustedes gusten. Acompañen su estudio con algo de todas estas herramientas y bueno, también vayan disponiendo, como dice mi marido, en los sábados, no distraerse, no porque no sea Shabbat, no, o sea, es como decir que si en Shabbat no me tengo que distraer, pero todos los demás días sí puedo, no, sencillamente es porque estamos tratando con la palabra de nuestro Dios, y la palabra de nuestro Dios es la misma que se habla los domingos, los sábados, los martes, los lunes, o si sabes, o sea, es la misma palabra de Dios. Es como si Yeshua estuviera entrando en tu casa y tú te vas de ahí y dices, bueno, aquí quédate y pues te escucho desde la cocina o te escucho mientras estoy haciendo, pues no, ¿verdad? No harías eso con ningún invitado en realidad terrenal, pues bueno, menos cuando estamos tratando con la palabra de nuestro Dios. Entonces vayan disponiéndose, vayan pues ahora sí que tratando de silenciar todas esas preocupaciones o voces que a lo mejor ahorita están tratando de distraerte, y vamos a tratar de enfocarnos. Como se dieron cuenta la semana pasada, el estudio estuvo un poco más reducido de tiempo en cuanto a el tiempo de enseñanza en sí misma, y es algo que estamos tratando de hacer con el objetivo de no saturarnos con demasiada información o demasiado de estar en lo que estamos. Hay cierta capacidad de retención que tenemos. Entonces, aquellos que quieran profundizar a fondo van a ver todos los estudios. Van a ver los estudios que estamos teniendo con respecto a las mujeres de la Biblia, pero también es cierto que podemos darlo con más calma, con mayor claridad, con más tiempo en ese sentido. Entonces, prefiero que quede claro un punto a tener que rellenar con 10,000 puntos, ¿sí sabes? Entonces, pues bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en este día de hoy. Como quiera, pues sean todas bienvenidas. Gracias por tomarse el tiempo, por conectarse, por disponer de su tiempo, de su día, en este día, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Sí? ¿Está lista? Ok, bueno, como ya saben, mi nombre es Estela Zúñiga y es un gusto, un placer, un privilegio, un honor poder estar contigo y con quienes están, con mi hija aquí, conmigo y con ustedes que estén conectadas para nuestro estudio de cada jueves. Gracias por acompañarnos en esta aventura de estudio, en este caminar de escudriñar la vida de las mujeres de la Biblia, tratando de sacar las perlas preciosas que ahí se encuentran. Obviamente, hay muchísimas voces. Mira, cada vez me queda más claro, hija, que hay 10,000 voces a tu alrededor. Entre lo que ves, lo que escuchas, a tus amistades, los influencers que están ahí, hay 10,000 voces tratando de decirte obviamente cómo vivir tu vida y de qué manera. Pero realmente hay una sola voz que necesita ser escuchada por encima de todas las demás voces, y es difícil escuchar la voz de Dios cuando hay 10,000 millones de voces gritándote todo lo contrario. Ir contracorriente no es, es sencillo, pero no es fácil ir contracorriente. Sí se puede, pero obviamente entre más herramientas tengamos para poder ir en contracorriente, más fácil va a hacerse hasta cierto punto. Entonces, hay 10,000 cosas que a lo largo de tu vida te vas a encontrar y vas a escuchar con respecto a cómo debe ser una mujer.
Y a final de cuentas, la voz que debes escuchar es la voz de Dios, porque Él te creó, Él te formó, porque hay un propósito, porque hay algo que Dios plantó en ti que no ha plantado en ninguno. No existe otra Taité, no existe otra persona como tú en toda la tierra, con tus mismas características, con tu mismo ADN, y Dios te hizo y te creó para este momento. Y 10,000 voces pueden estarte diciendo cómo pensar, qué hacer, qué no hacer. Pero a final de cuentas, ellos no te dan la vida, ellos no están buscando tu bien, ni procurando tu vida eterna. Y eso es algo que necesitas tener en cuenta para poder filtrar todo lo que tú escuches a lo largo de toda tu vida. Yo ahorita estoy aquí y funciono como una barrera muchas veces. Muchas veces funcionamos tu papá y yo como un filtro muy delicado, así muy juntito, ¿no? Así como que un filtro, un sedazo muy pequeño, de hoyo muy pequeño. Pero llegará el día en el que tú misma vas a tener que filtrar todas las cosas. Y espero que puedas reconocer que el único filtro que a tu padre y a mí nos ha dado resultado para ser quienes somos y hacer lo que hacemos es Dios. Y a final de cuentas de eso se trata, mujeres de la Biblia, aprender cómo vivir en este mundo los principios de Dios y cómo saber qué es lo que Dios espera de nosotras y no estar disparando al aire sin saber a qué le tiramos, sin saber cómo hacerlo. Entonces, todas las enseñanzas que tenemos, más de 100 y pico de enseñanzas, están ahí en el canal de YouTube, Un Café con Dios. Hay una lista de reproducción que se llama Mujeres de la Biblia. Y todas las enseñanzas se encuentran ahí. También puedes ir a www.uncafecondios.com y ahí ver todo lo que hemos compartido a lo largo de todos estos años de nuestro caminar con Dios. Y también puedes descargar el material, estudiarlo, compartirlo. También puedes tener ahí en uncafecondios.com diagonal acerca de la historia, un poco del testimonio de nuestra vida, de quiénes somos, dónde nacimos, quién es Estela y quién es Andrés y quiénes somos los que te estamos compartiendo acerca de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos y bueno, conocernos un poquito más. Siempre hay que filtrarlo todo y siempre hay que ver el testimonio que respalda lo que sea que alguien esté compartiéndote. Siempre debe haber un testimonio que respalda, con una vida que respalda lo que se está compartiendo. Entonces, pues bueno, acompáñame a orar, por favor, y vamos a pedirle al Padre que nos hable en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar lo que tú has dejado escrito para nosotros. Danos la capacidad de ver, escuchar y comprender. Envía tu Espíritu a nuestra vida y muéstranos cuál es tu propósito a través de la historia que hoy estaremos estudiando, Señor. Y ayúdanos a ver toda tu palabra en el panorama de nuestra vida, Señor. ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Cómo podemos nosotros realmente vernos en este espejo y poder ver nuestro reflejo a través de esta mujer? Y saber quién eres tú, qué es lo que tú esperas de nosotros y cómo podemos aplicar los principios que tú has dejado escritos el día de hoy, Señor, porque tú no cambias, tu palabra no cambia y tu palabra, Señor, eres tú. Y tu propósito está escrito en cada una de esas letras y líneas que hoy estudiaremos. Señor, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a amarte más y ayúdanos a obedecerte más. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén. Vamos rápidamente a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice... Ese es mi perro leyendo. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Te estoy leyendo la versión NBI y dice, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, el tuétano, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice Hebreos 4:12. Y continúa en el 13, me gustaría leerte el 13. Dice, ninguna cosa creada. ¿Hemos sido creados? ¿Ha sido creada? Cada uno de nosotros ha sido creada. La tierra ha sido creada. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto.
expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todo está descubierto. ¿Y qué es lo que hace la palabra? La palabra nos hace vernos a nosotros mismos, escudriña lo que hay en nuestro corazón y podemos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y podemos ver a Dios como Él es a través de su palabra. Entonces la Biblia funciona como un espejo. Me puedo ver a mí misma. ¿En dónde estoy parada? En relación a Dios. ¿Ok? ¿Quién soy yo? Lo que Dios dice que yo soy y lo que Dios dice que Dios es. Hemos estado estudiando a lo largo de 2 sesiones anteriores la vida de esta mujer pecadora que no tiene nombre, y su historia se encuentra en Lucas 7 del 36 al 50. Hemos visto y seguimos viendo que Yeshua es un rabino muy popular, él es viral. Estamos viendo la historia contrastante de una mujer judía pecadora y un hombre fariseo judío que busca vivir en santidad. Y una mujer que ha sido pecadora y que se le conoce como pecadora, por lo tanto como transgresora de la ley. Un fariseo es completamente la historia opuesta. Es alguien que no busca transgredir la ley hasta donde puede, sea la ley de Moisés o la ley oral en este momento, pero busca no transgredir. Entonces, una persona que busca no transgredir los mandamientos, ¿ok? Ese es lo que estamos teniendo. Una persona que busca no transgredir los mandamientos, que los conoce y busca no transgredirlos. Por el otro lado, tenemos una persona que conoce, pero los transgrede. O que a lo mejor no conoce, pero igual los transgrede, porque no importa si los conoces o no, estás transgrediendo. Si sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, es pecado. Y si haces algo que sabes que no debes de hacer, que Dios dice, es pecado. Y el punto es que estás teniendo 2 personas, una que no conoce o que se le cataloga como pecadora sencillamente porque es transgresora de la ley, y otro que está buscando con todas sus fuerzas y que conoce la ley de Dios. Entonces, esta es la historia de contraste que estamos teniendo y hemos venido estudiando a lo largo de estas sesiones. Recordar que no debemos confundir a esta mujer con Miriam o María, la hermana de Lázaro. Y una de las cosas que comentábamos y hemos comentado cuando terminamos la sesión es cómo esta mujer deja todo para ir al encuentro de Yeshua, cómo hay una necesidad, su mayor necesidad es acercarse a Él. De la misma manera que la necesidad que está mostrando este fariseo Simón es acercarse a Yeshua. Los dos están buscando a Yeshua. Uno, por la razón que sea, está buscando invitarlo a su casa. Y la otra está buscando entrar a la casa. Los dos están buscando tener algún tipo de cercanía con Yeshua. Los dos están buscando estar cerca de Él. Y eso es parte de lo que se desarrolla en esta historia. Hablamos de lo que es pecado y la transgresión, hablamos de las acciones tan extravagantes, tan llenas de pasión que esta mujer ha tenido, como el llorar, que no es un llanto callado, es un gemir, el besar ardientemente los pies de Yeshua y el no importarle lo que la gente pensara de ella al soltarse el cabello y con sus cabellos largos, porque era la costumbre tener largo el cabello, pues secar los pies de Yeshua con sus lágrimas y secar el alabastro, el perfume que acababa de derramar a los pies de Yeshua. Vimos también la reacción la semana pasada, la reacción de Simón con respecto a lo que esta mujer estaba haciendo. Vimos 3 opciones con respecto a por qué es probable que Simón haya invitado a Yeshua a su casa. Y estuvimos hablando acerca de cómo vivir nuestra vida, si por adición o por rendición, y es parte de lo que trata toda esta historia. Hablamos acerca de lo que significaba el toque de esta mujer pecadora a Yeshua y cómo eso lleva a Simón a pensar que Yeshua en realidad no es un profeta, está poniendo en duda que él sea un hombre de Dios. Deja el tema de lado del Mesías. Sencillamente está diciendo, si no es un hombre de Dios, mucho menos va a ser el Mesías.
¿Sí sabes? O sea, entonces es a lo que lleva. Vimos la respuesta de Yeshua al respecto, cómo no la rechaza, cómo no la corrige, cómo es amable, cómo es amigable. Y hablamos un poco acerca de cómo, sí, Yeshua era amigo de pecadores, pero con un propósito. ¿Okay? Y acerca de que si tu fe no cabe por esa amistad, si tu fe no cabe por la puerta de ese trabajo, si tu fe no cabe por esa relación o por ese negocio, no debería ser algo que tú estés haciendo. Sencillamente no hay manera en la que deberías estar negociando. Y hablamos también acerca de cómo Yeshua recibe esos gestos y concluimos cómo en realidad, como en muchas otras historias hemos visto, Yeshua ve las cosas de manera diferente a como la está viendo Simón. En eso hemos estado. Hoy vamos a leer desde el capítulo 40 al 46 en este momento, porque estamos ya en ese momento en el que Yeshua va a hablar. Hasta este momento Yeshua no ha hablado. Todo lo que hemos visto es la reacción de la mujer, la reacción del fariseo, y estamos viendo las palabras, o ni siquiera las palabras, porque lo que Simón dijo, no lo dijo, lo pensó dentro de sí. ¿Ok? Todo lo de que si este hombre supiera quién es no dejaría que esta mujer que es pecadora lo tocara. Pero entonces nada se ha hablado. Todo en esta historia hasta este momento ha sido silencio. La mujer entra, murmullos en la sala, pero llega directo por detrás a los pies de Yeshua. No dice nada. Esta mujer no dice nada. Hace lo que tiene que hacer, lo que está en su corazón, derrama el perfume, está llorando y está secando los pies de Yeshua. No hay ni una sola palabra. Después, Simón no dice ni una sola palabra, lo piensa dentro de sí y empieza a juzgar a Yeshua y a esta mujer. No ha habido ninguna expresión hasta este momento, no hay ninguna voz que se haya hablado hasta este momento en nuestra historia. Pero de aquí en adelante va a cambiar. Y de aquí en adelante empieza Yeshua a evaluar esta situación y va a mostrarle a Simón cómo él está equivocado en lo que él está pensando. Y va a empezar a hablarle una historia a través de lo cual va a contarle algo para que él pueda entender cómo él está viendo lo que esta mujer está haciendo. Y dice a Yeshua, ahora sí. Y lo cual demuestra que Yeshua, por cierto, sabía qué estaba pensando, porque lo que Simón lo pensó dentro de sí, Yeshua le va a decir. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, el verso 40. Respondiendo Yeshua le dijo, así como que, oye, déjame te digo una cosa, ¿sí sabes? Es como cuando de repente digo, no somos ni Dios ni nada por el estilo, pero como cuando de repente como que intuyes lo que otra persona puede estar pensando, ¿sí sabes? Así como que, Y eso es peligroso porque no somos Dios y no sabemos ni las intenciones ni las motivaciones de las personas. A veces le atinamos, pero en este caso Yeshua es Dios y él sí sabe lo que está pasando en el corazón de Simón y lo que está pasando en el corazón de esta mujer. Y le dice, entonces Yeshua le respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y comienza la historia. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esto es lo que Yeshua habla. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Yeshua le responde y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume
mis pies. Y Yeshua está haciendo una historia para tratar de darle a entender a Simón lo que la mujer ha estado haciendo. Y la respuesta que nos deja ver de aquí, cuando Yeshua le cuenta, había dos deudores y uno debía tanto y otro debía tanto. La respuesta cuando Simón le dice, tengo una historia que contarte, tengo algo que decirte. Y Simón le dice, di maestro, di rabí, y eso nos habla de cómo hasta cierto punto sí podía Simón reconocer algo de autoridad en la vida de Yeshua. Y Yeshua le contesta con ese mensaje claro y contundente, muy breve. En realidad, si lo ves, le dice lo que le tiene que decir en ¿cuántos versículos? 2 versículos. Y termina con una pregunta para hacerlo pensar en su respuesta. Entonces, Simón, al dejar Yeshua esta historia que está contándole de los deudores y terminar con una pregunta diciéndole cuál de los dos amará más, Simón se ve obligado a contestar. No nada más le dice la conclusión Yeshua. Yeshua podría haberle dicho, de los dos, el que más amará va a ser el que más se le perdonó. Pero le deja la conclusión a él. ¿Quién crees tú que va a amar? Y ¿sabes qué? Es así cuando Dios nos habla. Él te habla algo y siempre te va a decir, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué te corresponde a ti? ¿Por qué? Porque la decisión de amar, de seguir o de obedecer a Dios no es de Dios, es mía, es mi decisión. ¿Qué conclusión voy a darle a este mensaje que está escrito de Génesis a Apocalipsis? ¿Sí sabes? Dios me va a decir, esta es mi historia, esta es la historia de amor, esta es la historia de la redención, esta es la historia de lo que yo hice por ti, esto es la historia de cómo te crié, te formé desde que soplé el aliento de vida en tu padre antepasado del antepasado Adán. Y luego Noé, porque todos venimos a final de cuentas de Noé, seamos de Sam, de Cam o de Jafet, ¿ok? Y Dios nos cuenta toda la historia de te elegí de entre las naciones, de te rescaté de la esclavitud, de una y otra vez te he dado la libertad y he estado tratando de traerte como la gallina a sus polluelos, te he amado, te he provisto, te he estado, vine al grado de morir por ti, a entregar mi vida para rescatar tu alma y acercarte a mí. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a responder ante esa muestra de amor? Y esa pregunta de Yeshua a Simón, de cuál de los dos amará más, es algo que obliga a Simón a dar la respuesta. Y fíjate que bien, ¿qué dice Simón en el versículo 43? En el versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que. En algunas traducciones dice, supongo que. Así como que, bueno, pues creo que lo que estás queriendo decir es esto, como demostrando hasta cierto desgane, ¿no? Así como que, pues, híjole, pues, ¿será esto? Así como que no quiero decir lo que sé que tengo que decir. Es obvio quién de los dos iba a amar más. Sin embargo, la respuesta es de Simón así como que, híjole, pues no quiero decir lo que tengo que decir. Entonces, Yeshua sabía quién era esta mujer pecadora y su reputación de pecadora. Él lo sabía, pero él está interesado en lo que ella ha hecho y en lo que ella va a poder llegar a hacer después de ese día, después de esa cena. Ahora, fíjate, te voy a hablar un poquito, hija, acerca de las costumbres. Ya hablamos acerca de que era un evento super guau, el tener a alguien invitado, alguna celebridad, algún rabino. Y cómo se corría la voz y todos venían, ¿sí?, a escuchar. Obviamente a lo mejor los que estaban alrededor de la mesa pues no eran todos, ¿verdad? Eso sí eran invitados, pero las puertas se abrían, las ventanas se abrían y se amontonaba la gente en las ventanas y en las puertas para escuchar al rabino, porque todos querían escuchar lo que esa persona tenía que decir. Ahora, cuando se tenía un invitado como Yeshua en este momento en la casa, se hacían 3 cosas. Número 1, el anfitrión le ponía la mano en el hombro
al huésped y le daba un beso de paz, como un beso en el cachete, ¿sí sabes? Le ponía el hombre, era la costumbre ponerle su mano en el hombro al que estaba de invitado y darle un beso en el cachete. Eso era un beso de paz, eso era parte de las costumbres, algo que se esperaba. Eso era una señal de respeto, de acuerdo a la historia y al contexto en el que estamos, era una señal de respeto que jamás se quitaba, o no lo podías prescindir de esto. Si sabes, no podías no hacerlo. Era algo que siempre se tenía que hacer y que nunca se iba a dejar de hacer. ¿Cuánto más si era un rabino distinguido? Si era alguien que era realmente estimado y realmente reconocido y por alguien que se le tenía mucho respeto y mucha honra. Era algo que se tenía que hacer. Número 2, entonces, chécate esto. Era costumbre ese beso. Número 2, se le echaba agua en los pies al huésped para limpiarlos y refrescarlos. Ahora recuerda, nosotros tenemos tenis, calcetines, ellos traían chanclas todo el tiempo. Les entraba el polvo, la tierra, si pisaban algo de los animales, o sea, los pies, pues he visto pies de personas que en realidad no tienen la costumbre de usar zapatos. Por ejemplo, las personas indígenas en nuestro país que no usan zapatos, pues sus pies ya están curtidos, como diríamos aquí en México, callosos, ¿sí sabes? No son pies suavecitos. No son pies como con pedicure y así como que todos suavecitos y que se ven bonitos y si es mujer con uñas pintadas. No, la verdad no. Estamos hablando de personas que están teniendo un caminar diario, que no hay coches, no hay aire acondicionado, su transporte es o en burro o a camello o a caballo o en mula o a pie la mayoría del tiempo, y que se caminan grandes distancias. Entonces, una de las costumbres era darle agua a alguien en cuanto entraba a la casa para que se pudiera quitar la tierra que traía en los pies. Entonces, eso era costumbre. Normalmente, en el caso, por ejemplo, de Simón, hubiera sido, no que Simón mismo le hubiera echado el agua, pero hubiera sido que le diera el agua a un sirviente, para que ese sirviente hiciera la función de lavarle los pies. De hecho, hay casas en donde a la entrada, por ejemplo, se tenía así como una cunetita, donde se les echaba el agua y ahí se lavaban los pies y luego ya pasaban a la casa. Así como los japoneses que se quitan los zapatos antes de entrar para no meter tierra a la casa. Bueno, en aquellos entonces era, te mojas los pies, te quitas las sandalias antes de entrar a la casa. Entonces eso era costumbre. Los anfitriones, si tenían posibilidades, daban el agua y los sirvientes le limpiaban los pies. Entonces, también era costumbre en este tiempo quemar un poco de incienso o echar un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza, ¿sí? Porque, pues sencillamente como para refrescarlo. Acuérdate, no hay desodorantes. No hay. Si en el siglo XV todo lo que se tenía que hacer con esos vestidotes, ¿para qué eran todos esos vestidos así? Para mantener el olor, porque no hay desodorantes y no hay baño continuo como hoy en día. Me baño 3 veces al día o 2 veces al día o todos los días de mínimo, o un día sí y un día no de mínimo. En aquellos entonces pues no había nada de eso, no hay nada de la higiene en el sentido como tal. Y el pueblo hebreo en realidad era uno de los pueblos más limpios por todas las leyes que Dios les había dado, incluyendo esas que tenían que ver con la impureza ritual, que básicamente era ve y date un baño. Cosa que no existía en las culturas alrededor o no era tan fuerte
y tan claro como una estipulación de Dios. Entonces, sí Dios lo estipula, pero también es algo que va a prevenir en lo físico, pues muchas enfermedades y demás. Entonces, una de las costumbres en aquel tiempo era que al llegar el invitado, le dabas un beso, lavabas los pies, le echabas algo de esencia de rosas o de algún tipo de incienso. ¿Para qué? Pues para que oliera bien, ¿sí sabes? Entonces, eso era una costumbre. Ahora, en algún momento he mencionado en los estudios que estamos en una cultura que está basada en el honor y la vergüenza. ¿Sí sabes? Era vergonzoso, no sé, ser un hijo que deshonraba a su padre. Era algo que era inaudito. Nunca iba a haber un hijo, bueno, sí iba a haber, ¿verdad? A lo largo de la historia también hay en la Biblia, pero los hijos por cultura iban a buscar honrar el trabajo de sus padres, cosa que nosotros lo hemos visto y lo hemos platicado. Hoy en día estamos muy carentes de eso, o de honrar el matrimonio, o de honrar tu palabra. Si di mi palabra es como si yo mismo estuviera diciendo y comprometiéndome con mi vida a cumplir eso. Hoy la palabra de muchos no vale nada, 3 cacahuates. Créele, hay un dicho que dice, de lo que te dice, créele la mitad y el 50% pónselo en duda. ¿Por qué? Porque la palabra se ha devaluado. Hay gente que habla con mucha ligereza en cuanto a la palabra. Entonces estamos en una cultura, en el primer siglo, con Yeshua estando en esta casa de un fariseo que conoce, y ambos, tanto Yeshua como este fariseo, conocen que su cultura está basada, cimentada en algo que se llama honor y vergüenza. Obedecer a Dios es traer honra a Dios. Desobedecer a Dios es traer vergüenza a Dios. Y ellos lo saben porque es parte de su sociedad y de su cultura. Y nosotros haríamos bien en entender eso en nuestra vida. El chiste es que este fariseo está recibiendo a Yeshua de una manera inapropiada, de acuerdo a la cultura de este tiempo. Está insultándolo de cierta manera, al recibirlo de esta manera. Entonces, era insultante dentro de la cultura recibir a los invitados de manera inapropiada. Me ha tocado de repente ir a casas donde llego y pues te saludan, pero ni un vaso de agua te ofrecen. Y tú te tragas la saliva, hablas y te tragas la saliva y te tragas la saliva. Sí, hay veces que, oye, ¿no me regalas tantita agua? Sí, ¿sabes? Y no decimos nada, obviamente no, o sea, no, para nosotros así como que, ay, pues no me ofreció agua, pues le pido, sí, ¿sabes? Pero en este momento en la historia, eso sí es insultante. Y eso era algo que no se hacía porque no se buscaba recibir a alguien que tú invitabas a tu casa de una manera apropiada. Era una costumbre mostrar buenos modales. Ahora, nos ha tocado otros lados donde nos reciben y que hasta te sientes abrumado, así como que, espérate, no quieren, les hicimos, híjole, hasta pena te da que te reciban también en ese sentido, ¿no? Nos ha tocado de las dos maneras, pero el asunto es que en esta cultura era costumbre mostrar buenos modales. Yo no puedo generalizar en nuestra vida el día de hoy, porque en realidad no es costumbre, al menos no en todos lados. Procuramos enseñarlo y necesitaríamos poder hacer eso en nuestra cultura y en nuestra sociedad porque hace mucha falta. Tanto el tema de estar basados en cierta manera en algo de honor y vergüenza, como el de tener buenas costumbres a la hora de estar teniendo invitados en casa. Entonces, el punto es, hija, y el punto es, amigas, es que se esperaba de Simón, el fariseo, que hiciera estas 3 cosas y no hizo ninguna. Y Yeshua se lo está diciendo: desde que entré, esta mujer no ha dejado de besarme. Desde que entré, esta mujer no ha dejado de llorar. Desde que entré, esta mujer no ha dejado de derramar alabastro y perfume. Ahora, la historia que Yeshua le muestra
a Simón o le dice a Simón tiene que ver con dos hombres que le debían, dos personas que debían a su acreedor dinero. Y dice en los versos que leímos que uno de esos deudores debía 500 denarios y el otro el 50%, 50 dinarios. ¿Ok? Entonces, el 10%, perdón. Entonces, estamos teniendo dos deudas, una de 500 y una de 50. Y el denario era equivalente al sueldo diario de una persona común y corriente. El sueldo de un día. Ahora, si estamos hablando que está habiendo una persona que debe 500 denarios, quiere decir que esa persona debe el dinero equivalente a 500 días de trabajo. 500 días de trabajo aproximadamente. Ahora, si a ti, en tu caso, te pagan 200 pesos al día y estamos hablando que en un año, imagínate, si en un año, si tú guardaras esos 200 pesos al día, contando que te pagaran sábados y domingos, como generalmente es cuando te pagan ya en otros lados, estaríamos hablando de 73,000 pesos al año. Más la mitad, porque son año y medio de deuda, estaríamos hablando de 109,500 pesos en México. Esa es la deuda que este hombre de 500 denarios debía. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, la deuda en pesos mexicanos, que tienen un promedio de recepción de dinero anual de $71,456 anuales, eso es lo que se gana, y te están diciendo debe el equivalente a 500 denarios, eso equivale en pesos mexicanos, esa cantidad es exorbitante, es 2,142,896.49 pesos. Es la deuda a la que equivale eso. Ahora, ese es el que debe 500. Por otro lado, el que debe 50, pues debe una décima parte, ¿sí sabes? En México, pues serían como 10,950 pesos aproximadamente. Entonces, lo que estamos viendo es que tanto para uno como para el otro, hubiera sido difícil regresar este dinero, porque obviamente, pues eso si nada más te dedicabas a trabajar y no tuvieras que pagar gastos, mantener casa, agua, luz, renta, teléfono, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, estamos teniendo dos deudas y Yeshua está diciendo tanto uno como otro tendrían dificultad para devolver este dinero. Ese es el punto. Entonces, lo que Yeshua está trayendo a la historia en este momento es básicamente con esta historia hablando de dos cosas, de una deuda, de amor, y está hablando de la falta de hospitalidad que está mostrando este Simón. Ahora, si la falta, volviendo a la falta de la hospitalidad, si la falta de Simón de hospitalidad fue intencional, o sea, si lo hizo sabiendo que no le iba a dar beso, que no le iba a ofrecer agua y que no le iba a ungir o que no le iba a dar para ponerse sobre su cabeza, y eso fue intencional de parte de Simón, realmente fue algo muy grosero y fue algo muy degradante y humillante para Yeshua, lo que él estaba haciendo en esta cultura en la que estamos hablando. Mínimo, lo que Simón hizo deja ver su trato, la intención de Simón hacia Yeshua como alguien de bajo rango o que no merece esa muestra de honor y de respeto, porque siendo un fariseo, era alguien que conocía las costumbres, era alguien que sabía lo que se esperaba de él. Y la mayoría de los rabinos de esta época hubieran visto lo que Simón estaba haciendo con la falta de cortesía como un insulto para ellos. Ahora, Yeshua en ningún momento se levanta de la mesa y dice, no estoy siendo bien recibido, de aquí me voy. Estamos viendo que Yeshua se queda ahí. Estamos viendo que Yeshua está en ese mismo lugar, en ese mismo instante, tanto con Simón como con esta mujer pecadora. Ahora,
lo que hace Yeshua es contrastar lo que está haciendo Simón con lo que está haciendo la mujer pecadora. Está contrastando la falta de atención que está teniendo Simón como anfitrión y la muestra de extravagante cuidado que está teniendo esta mujer. Eso es lo que está haciendo contraste. A uno le falta atención y el otro está haciendo la atención, está haciendo de Yeshua el centro de su atención. Y Yeshua está viendo tanto a Simón como a esta mujer, sus reacciones y sus pensamientos. Ahora, ¿qué nos dice todo esto que estamos viendo? Y ponte a pensar, las acciones de Simón, ya vimos las 3 posibles causas en la primera sesión de por qué lo había invitado, o lo vimos la semana pasada, de por qué lo había invitado, que si era popular o si era porque le gustaba coleccionar fotos con rabinos populares o si era porque estaba buscando algo en que hacerlo caer y entonces buscar algo oportunidad para acusarlo. Pero después de ver esta cuestión de las costumbres de cómo se recibe y cómo se da esta cuestión de educación al tener un invitado, ¿será que no hizo ninguna de ellas en realidad? Porque no es porque no lo supiera. ¿Será que no hizo ninguna de ellas porque para él Yeshua no era tan importante? ¿Podrá ser eso lo que está sucediendo? ¿Tú qué piensas? Están tocando el timbre aquí en la casa. ¿Tú qué crees que podría ser? ¿Por qué razón crees tú que está Yeshua siendo recibido de esta manera por parte de Simón? ¿Cuál crees tú, cuál creen ustedes que es la razón? ¿Será porque en realidad para Simón Yeshua no era tan importante? ¿Crees que pueda ser una posibilidad? ¿Creen que pueda ser una posibilidad? Ahora, ¿qué es lo que te dicen sus acciones con respecto al lugar que Yeshua tenía para él? Porque cuando tú tienes a alguien en muy alta estima, tú vas a buscar recibir a esa persona en tu casa de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto del lugar que Yeshua tenía para este Simón fariseo? ¿Qué te dice a ti de cómo este hombre veía a Yeshua? ¿Qué te dice a ti de cómo él estaba tomando la visita de Yeshua, el rabino más reconocido, o no más reconocido, pero sí famoso en este momento en Israel? Yo quiero dejarte con algo. Piénsalo, porque esto tiene todo que ver con nosotros, todo que ver con nosotros. Muchas veces, y te lo pregunté la sesión pasada y se los pregunté la sesión pasada con respecto a ¿para qué invitas a Yeshua a tu casa? ¿Para qué lo invitas a tu vida? ¿Para qué le dices, Señor, aquí está mi corazón? Aquí está lo que yo soy, aquí está lo que yo tengo. ¿Para qué? ¿Para qué invitó Simón el fariseo a Yeshua a su casa a darle un banquete si no lo iba a recibir bien? Si no le iba a brindar la atención, el respeto y la honra que merece un rabino. Ya ni siquiera te estoy hablando como el Mesías y como el Hijo de Dios. Te estoy hablando como un rabino común y corriente. Pero que aún un rabino X se tiene en alta estima sencillamente porque tiene la Torá y es alguien que tiene la capacidad de hablar y de enseñar y se dedica a estudiar.
Entonces, no te estoy hablando ya de la cortesía o de cómo se debería recibir al Hijo de Dios encarnado, ni cómo se debería recibir a Yeshua, el Mesías de Israel, el que vino a traer el cumplimiento de todas las profecías habladas por los profetas desde los tiempos antiguos. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de un hombre que invita a Yeshua. ¿Para qué? ¿Para qué lo invita si en realidad no le va a mostrar la honra y la cortesía que quiere? Ahora la pregunta para ti y para mí es, ¿para qué invitamos a Yeshua a nuestra vida? ¿Para qué lo tenemos en nuestro corazón? ¿Para qué estamos acercándonos a Él? ¿Para qué lo invitamos a la casa? ¿Para qué lo invitamos a nuestra vida y a todo lo que hacemos? ¿Sabes qué? No te acostumbres a Yeshua en tu vida. No te acostumbres a su presencia. No des por hecho que Él está en tu casa y en tu vida. Hoy en día hay tanta gente acostumbrada a tener a Yeshua como un florero, como una adición, como un gran hombre, como un gran profeta, como un gran ser que vino. ¿Sí sabes? Hay gente que está tan acostumbrada que a final de cuentas terminan haciendo de Yeshua lo mismo que Simón está haciendo en este momento. No mostrándole la honra de vida, la cortesía de vida al invitado de honor. Porque a final de cuentas no podemos decir ninguna otra cosa. No era que Simón fariseo no supiera las normas de cortesía, era un fariseo. Y estaba invitando a Yeshua. Entonces, de verdad, hija, nunca te acostumbres a Yeshua en tu vida. No des por hecho ni su presencia, ni su palabra, ni su espíritu en ti, porque es un peligro. No vas a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Porque a veces a mí me ponían un ejemplo, ¿no? Así como cuando estaba joven y me decían, ok, ya imagínate que a todos lados en donde tú vas, Yeshua va contigo, porque pues está en ti, ¿no? Entonces a mí me decían cuando yo tenía tu edad así como que, imagínate que a todos los lados donde vas, Yeshua está contigo y te acompaña. Vas al trabajo y te acompaña. Subes a tu cuarto y te acompaña. Estás ahí viendo algo y ahí está contigo viendo así como que, ay, ¿qué vamos a ver, Taite? ¿Qué tienes ganas de ver? No, Señor, ven, acompáñame. Pero de repente sucede que hay algo a lo que quieres ir o a donde quieres estar o que quieres hacer que sabes que Yeshua no va a acompañarte. Y entonces a nosotros nos decían, y entonces empieza esa guerra y empieza esa lucha. No, Señor, ¿sabes qué? Pues me invitaron a tal lugar, Padre. Me invitaron a tal lugar, Señor. ¿Sabes qué? Nada más que esto no va a ser tan agradable. Te vas a sentir cansado, te vas a sentir incómodo, no te van a recibir también. Y para evitarte la vergüenza a ti, mira, ¿qué te parece mejor que te pongo el Netflix, te siento aquí en la sala, te dejo las palomitas y aquí tú espérame? ¿Sí? Yo me voy a salir unas cuantas horas, pero no te apures, tú aquí estás en tu casa, estás cómodo, ponte cómodo, ahorita yo regreso. ¿Sí sabes? y muchas veces hay personas que se acostumbran a vivir así. ¿Sí sabes? Que se acostumbran a vivir con Yeshua colgado en el armario como un saco o en la sala sentado todo el tiempo y decir, tú aquí quédate, no te apures, yo me voy y al rato regreso, ¿ok? Déjame, tú tranquilo, ponte cómodo, estás en tu casa, lo que tú quieras aquí. Pero yo me voy a salir y voy a hacer otras cosas. Entonces, eso es parte de lo que necesitamos tener cuidado. Este fariseo no le dio a Yeshua el lugar que debía haberle dado. No sabemos la razón,
pero sí podemos, por el contexto y la cultura en la que estamos, decir que no hizo las normas de cortesía básica que se le daban a un rabino reconocido al que se le quería mostrar respeto y honra. Entonces, no te acostumbres a Yeshua en tu vida, no te acostumbres a su presencia y no des por hecho que está en tu vida y en tu casa, en tu corazón. Es un peligro. Es un peligro verdadero aquellas personas que se acostumbran a Dios y que lo ven como algo, sí, pero. Entonces el versículo 47 le dice, Yeshua, está aquí en sus primeras palabras diciéndole la historia del que debía 500 denarios y el que debía 50, y luego volteando con Simón y diciéndole, mira Simón, y ahí está esta mujer pecadora, y diciéndole, mira Simón, esta mujer desde que entré no ha dejado de besarme, no ha dejado de lavarme los pies, no ha dejado de untar su alabastro, su perfume en mis pies. Ahora, imagínate lo que ha de haber sido esto, esa escena que está haciendo esta mujer, ¿no? El versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y te digo, piensa por un momento, hija, chicas, lo que hizo esta mujer no fue fácil, lo que ella hizo. Fue humillante para ella estar en una casa en la que claramente no era bien recibida y obviamente no había sido invitada, aunque estaba abierta para todos aquellos que quisieran acercarse. Fue humillante estar en una fiesta, obviamente, a la que no la invitaron y con personas que sabían su condición y que obviamente la rechazaban. Sin embargo, esta mujer, ¿qué hizo? Superó esa vergüenza y esa humillación e hizo todo lo que hizo porque esperaba que ella pudiera ser perdonada por lo mucho que había pecado, porque sus pecados eran obvios y conocidos ante todas las personas que estaban ahí. Y es que mira, necesitamos entender, hay pecados que son obvios. Una persona en adulterio, eso es obvio, no se puede esconder. Pero una persona que batalla con envidia, ¿cómo lo ves? En realidad no lo puedes percibir de la misma claridad y de la misma manera. Entonces hay pecados que en este caso son obvios y hay pecados que no lo son. En el caso de esta mujer, sus pecados eran obvios al grado tal que era conocida por ser una mujer pecadora. Por eso es que muchos dicen que ella era una prostituta, ¿ok? Pero igual pudo haber sido adúltera, igual pudo haber sido, no sé, cualquiera que hubiera sido. El chiste es que ella estaba esperando poder ser perdonada de lo mucho que había pecado y realiza estos actos extravagantes de amor, de aprecio, de humildad, sin importarle lo que piensen los demás. Y eso nos habla del anhelo y el deseo que ella tenía de cambiar su condición de pecadora. Nos habla del anhelo que tenía en su corazón de sentirse limpia de su pecado. Nos habla de su amor y el anhelo que tenía por Yeshua. Y en este caso, al unir la historia de Yeshua y de preguntarle a Simón Pedro, Simón, ¿a cuál de los dos se le perdonó más? Pues al que debía mucho dinero. Entonces, ¿cuál de los dos amara más? Pues al que se le perdonó mucho. Y entonces, lo que está sucediendo es haciendo esta relación. Si se perdona mucho, se ama mucho. Ahora, ¿qué está tratando de enseñar Yeshua a Simón y a ti y a mí? ¿Ok?
Obviamente nos habla de la deuda que se debe en salarios, 500 salarios. Tú puedes empezar a hacer sumas en tu mente, porque esa deuda es el resultado que nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, las penas o castigos que nosotros tendríamos que recibir por cada vez que tú y yo, ahora sí que transgredido sus mandamientos. En la Biblia, el pecado se suma. Y el pecado crea una deuda. Y generalmente esa deuda espiritual que se crea para una persona es una deuda que debe pagarse. Alguien tiene que pagar esa deuda. Y en el caso extremo de que esa deuda sea una deuda muy grande, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la deuda máxima que una persona puede pagar por un pecado? La muerte. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que está tratando de enseñarle Yeshua a Simón. Ahora, ¿quiénes son los deudores? Porque está hablándole el ejemplo a Yeshua y le está diciendo, hay dos deudores. Hay dos personas que deben. Una debe 500 y otra debe 50. ¿Quiénes son los dos deudores? En esta historia, los dos deudores son Simón y la mujer pecadora. Ellos son los deudores. Y en esta historia también esos deudores somos nosotros. Eres tú y soy yo. Eres tú el que debe, el que ha transgredido y el que necesita pagar esa deuda. Pero es algo más para las personas que están como Simón. Simón, ya lo vimos, era un separatista, era un separado, y él representa a todas las personas que son religiosas. Ahora tú empieza a ponerte en un lado o en otro, ¿ok? Simón representa a todas las personas que buscan llevar una vida buena, moral y pura. ¿Tú buscas llevar una vida buena, moral y pura? Sí. Entonces podemos ponernos un poquito más hacia el lado de Simón, ¿sí? Ahora, la mujer pecadora, que es la que está con la mayor deuda, representa a los seres humanos que no son como Simón el profeta, ¿sí? A los que no les importa ni la religión, ni la moral, ni la santidad. ¿Conoces personas así? Sí. Entonces, yo creo que no estamos como la mujer pecadora. Estamos más un poquito inclinados hasta cierto punto con Simón el fariseo. No sé cuál sea tu historia, pero tienes estos dos tipos de personas, los que buscan la santidad y la moral y el vivir una vida religiosa, y los que buscan cero santidad, cero moralidad y cero religión, o cero buscar a Dios. Entonces, ¿quién es el prestamista? ¿A quién le debemos? A Dios. ¿A quién le debemos? A Dios. Y nuestros pecados, esas cosas malas que hacemos, las cosas buenas que debemos hacer y no hacemos, nos colocan a ti o a mí, a Simón y a esta mujer, en una deuda espiritual que necesita ser pagada si se va a estar bien con Dios. Los dos necesitan pagar su deuda, sea 50 denarios o sea 500 denarios. Hay una deuda. No importa lo que haya sido, necesitan pagar esa deuda para estar en una relación justa, santa y equitativa con Dios y vivir para siempre con Dios. Y estamos llegando al final de esto que estamos nosotros viendo, ¿ok? Nos vamos a quedar con estas preguntas. Entonces, quiero que tengas claro que la parábola no trata de la cantidad de pecado en la vida de una persona, sino de la conciencia del pecado en la persona. No trata de la cantidad de pecado, sino de la conciencia de ese pecado en su corazón. ¿Cuánto pecado debe cometer una persona para ser pecador delante de Dios? Ok. ¿Peca alguien que mente? Sí. ¿Peca alguien que golpea y abusa de niños? Sí. ¿Son pecadores? Sí. Uno como el otro. Entonces, ¿cuánto pecado? Porque eso nos ayuda a entender. ¿Cuánto pecado debe cometer una persona para ser llamada pecadora? No importa. En realidad no importa.
ambos, Simón y esta mujer, son pecadores. Ambos son pecadores. Simón es culpable de pecados que no se ven, y esta mujer, a lo mejor como soberbia u orgullo, como podemos ver en esto que estamos viendo, mientras que esta mujer es culpable de pecados que sí se ven. Y hay quienes dicen que Simón es culpable de pecados en el espíritu, o sea, como la envidia, el orgullo, la soberbia, si sabes, todos esos que no se ven en el espíritu. Y hay poner a esta mujer como culpable, pecados culpables en la carne. Sus pecados, obviamente, de esta mujer eran conocidos, mientras que los de Simón estaban ocultos. Nadie los sabía. Estaban ocultos para todos menos para Dios. ¿Y qué está diciéndonos con esta historia de los dos deudores que está diciéndole Yeshua a Simón? Le está diciendo, ¿sabes qué? Tanto el que debe 50 como el que debe 500, los dos están y van a estar y no van a tener manera de librarse porque los dos están en bancarrota y no pueden pagar. Ni el de 50 ni el de 500, los dos deudores. No pueden ser libres, no importa la cantidad que deban, los dos están en deuda y no pueden ser libres. Entonces Simón está tan arruinado como lo está, espiritualmente hablando, como lo está esta mujer. Solamente, ¿sabes cuál es la única diferencia? Que la mujer se da cuenta y Simón no. Y ese es el punto en nuestra historia para ti, para mí, y con eso nos vamos a quedar. ¿Cuán conscientes estamos nosotras? ¿Cuán consciente estás tú, hija? ¿Cuán consciente estoy yo? ¿Cuán conscientes vivimos en este mundo donde se nos dice vive la vida loca? No importa lo que piensas, no importa lo que sientes, no importa lo que te sientes y no importa lo que haces, dices o hagas. Mientras te haga estar feliz y bien contigo mismo, dale, ¿ok? ¿Cuán conscientes estamos de nuestro pecado? Y por consiguiente, si estamos y tenemos el perdón y podemos ser perdonadas de nuestro pecado, amamos o si hemos sido perdonadas, porque tanto Simón como esta mujer están los dos en el mismo carril, ¿sí? ¿Amamos mucho o amamos poco? ¿Cuánto se nos ha perdonado? ¿Sabes cuánto se te ha perdonado? ¿Sabes cuánto se te ha pagado la deuda? ¿Estás dispuesta, en el caso como esta mujer, a experimentar esa vergüenza y humillación, por ejemplo, para mostrar tu aprecio a Dios? ¿O es muy poco esa disposición? ¿Estamos amando y sirviendo a Dios con mucho o con poco? ¿Estamos usando nuestros dones, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos para Dios mucho o poco? Entonces, ¿estamos amando con todo lo que somos por lo mucho que se nos ha perdonado? ¿O estamos, como hemos visto y vamos a seguir viendo la próxima semana, como Simón, que no puede ver? Y eso nos pasa mucho a muchos de nosotros, porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Es que a mí de qué me ha perdonado Dios, mamá. Si yo no he estado en drogas, yo no he estado en prostitución, yo no he estado en la cárcel, yo no he matado, yo no he incendiado, sí, sabes, es así como que a veces no podemos ver que no importa si es pecado que se ve o pecado que no se ve, es pecado, y que tanto los que pecan abiertamente y que se ve, como los que nuestros pecados están ocultos y guardados ahí donde nadie más lo ve, ambos vamos a tener que comparecer delante de Dios. Y la palabra que está dándole Yeshua a Simón es: Simón, sé consciente que tú no eres mejor que esta mujer. Sé consciente que tus pecados también te ponen en deuda conmigo o con el Eterno.
Sé consciente que no puedes ser libre por mucho que estés viviendo o buscando vivir una vida religiosa, santa, pura, inmaculada. Eres tan deudor por tus pecados como esta mujer cuyos pecados son públicos. Y eso es lo que necesitamos quedarnos hoy en día. No importa si naciste debajo de la banca de una iglesia, si nunca has estado expuesta o expuesto a mayores pecados como muchos de nosotros, la deuda con Dios sigue siendo lo misma y Dios te habla y te dice, date cuenta, porque no importa si es orgullo, no importa si es envidia, no importa lo que sea que esté en tu corazón, aunque no se vea, ahí está y es pecado. Y eso te hace deudor para con Dios. Y el mensaje es de Dios es lo grueso que vamos a ver es que en esta parábola está llamando a Simón a que reaccione. Y Simón empieza a darse cuenta y empieza a decir, los dos, Señor. Y el que ama mucho es aquel al que se le perdonó mucho. Entonces, que en nuestra vida realmente podamos darnos cuenta, cómo está tu corazón, como el de Simón que no se da cuenta de cuánto debe, o como el de la mujer que se da cuenta de cuán pecadora es y la cantidad que debe a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos dejas ver, Señor, y nos muestras cuál es tu amor, cuál es tu propósito para nuestra vida, qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. No importa si soy Simón, Señor, no importa si soy la mujer pecadora. Estoy en deuda contigo, porque queriendo hacer lo bueno, como decía Pablo, Señor, no lo hago. Y el mal que hay en mí, eso hago. Muchas veces, Señor. No una, no dos. Muchas veces, Señor. Muchas veces no hay pecados obvios a la vista de las personas. Que alguien pueda decir de mí, no, es que Estela es bien pecadora y ponte tú ahí en tu lugar en donde tú estás. ¿Hay pecados obvios? Si hay pecados obvios, haz algo. Pero también escudriña tu vida si hay pecados o hay cosas que sabes que Dios te está pidiendo y no estás haciendo, o que sabes que no debes estar hacer y que no debes hacer y estás haciendo. Padre, no importa en dónde estemos. La realidad de la vida es que soy deudor a ti, Señor. Soy deudor porque he pecado. Y ayúdame a darme cuenta de en dónde está mi vida y en dónde estoy. Y ayúdame, Señor, a poder reaccionar y poder realmente interiorizar la historia de esta mujer y darme cuenta, Señor, que no soy mejor que Simón y no soy mejor que esta mujer. Que muchas veces, Señor, muchas veces cometo pecados y cometo, Señor, acciones que no te traen honra, que te tengo en mi vida por adición, que te tengo en mi vida y ni siquiera te doy la honra, el respeto que tú mereces. Y que estás ahí sin tomarte en cuenta como deberías, Señor. Y eso también es una muestra de ingratitud y una muestra de deshonra para ti. Ayúdame a verme a mí a través de esta historia y saber quién soy. ¿Quién soy yo en esta historia? Soy Simón, soy la mujer. ¿Cómo debo reaccionar en esta historia? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Esperas amor de tanto el que debe poco como el que debe mucho? Pero cuando no tenemos conciencia, Señor, de nuestra posición delante de ti, es difícil vivir una vida por rendición porque no creemos que estemos haciendo nada equivocado. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a poder amarte como tú esperas que te amemos. Graba esta palabra en nuestro corazón y ayúdanos a poder seguir masticando, Señor. Envía tu Espíritu que nos guíe a toda verdad. Envía tu Espíritu que nos dirija hacia ti. Envía tu Espíritu que nos dé la capacidad de escuchar, como Simón tuvo que escuchar a Yeshua contándole la historia de los dos deudores. Ayúdanos a escucharte a través de esta historia a ti y háblanos a nuestro corazón.
que podamos verte, escucharte, obedecerte, seguirte y amarte como tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Espero que esta enseñanza del día de hoy haya sido bendición para tu vida. Espero que tengas algo en que meditar. Espero que puedas pensar y que cuando vuelvas a leer esta historia de Lucas 7 de la mujer pecadora, la puedas escuchar desde otra perspectiva y puedas darte cuenta de qué es lo que está tratando de enseñar el Padre a través de esta historia a nuestra vida. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros. Si ha sido de bendición, pues por favor compártelo con otros. También si tienes dudas, comentarios, por favor díganos, y si hay alguna pregunta, pues lo platicamos. Y también si hay alguna cuestión que Dios te haya hablado a tu vida y a tu corazón, pues también compártenos. Nos gusta poder leer y poder saber si algo de esto que estamos haciendo, que yo estoy haciendo aquí principalmente para poder enseñarle a mi hija, poder mostrarle lo que la palabra enseña. Si algo de esto es de bendición para ti, pues bueno, también nos gusta leerlo y nos gusta conocer y saber si esto está siendo de edificación, de bendición para tu vida y qué es lo que Dios te ha llamado a cambiar en ti, qué es lo que Dios te ha llamado a poner en práctica el día de hoy. ¿Sale? Les mandamos un beso, un abrazo y estamos en contacto en la próxima enseñanza que de acuerdo a lo que estoy viendo, es la conclusión. Sí, creo que sí es la conclusión de este estudio. Pero hasta ahorita ha sido de bendición. ¿Ha sido algo que te haya hablado, que te haya hecho ver algunas cosas? Sí, bueno, todavía viene el clímax de esta enseñanza, la próxima sesión. Entonces, pues bueno, un abrazo, un beso y nos estamos viendo en la próxima enseñanza. Bye bye, shalom.